tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el estudio de caso de los estudiantes de Shipibo Conibo de Ucayali, de Educación Intercultural Bilingüe. Este estudio fue realizado por el investigador Fernando Santos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El pueblo Shipibo Conibo es un grupo étnico de las Amazonas peruanas que se distribuye en las riberas del río Ucayali. El Ucayali es el río más grande originario de las cordilleras de los Andes que une el río Amazonas con el norte de Perú. Los shipibos viven por lo menos en 150 pequeñas comunidades a lo largo del río Ucayali. Elegimos este estudio de caso porque nos pareció interesante cómo los niños, jóvenes y familias completas buscan el proceso de movilidad espacial y social con la necesidad de una educación escolar. De igual forma, vemos cómo el progreso e integración de este pueblo indígena al comercio y a la educación a pesar de las dificultades. Para ellos, el aprender el español o castellano que se habla en Lima surge por la necesidad de comercializar. Por lo tanto, los estudiantes tienen la problemática de enfrentarse a una cultura diferente, a ciertas etapas de sensibilidad intercultural que éstas conllevan. Sin embargo, la superación, la intención de aprender este idioma lleva a los jóvenes y a los niños a interactuar de esta forma para darse cuenta de qué herramientas aplicar para entender mejor tanto las reglas, las tradiciones, el lenguaje que sus compañeros y maestros implementan. Y a continuación mis compañeras abordarán este caso con más detalles. De acuerdo con el investigador Fernando Santos, el principal problema de este estudio de caso es que la etnia Shipibo-Conibo se ven en la necesidad de salir de la Amazonia peruana para poder integrarse al mercado y que ellos puedan generar ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y pues buscar mejores oportunidades de vida. En este contexto, los que se ven pues, más afectados son los niños y jóvenes de esta etnia, debido a que deben adaptarse a un ambiente totalmente diferente al que están acostumbrados a vivir. La principal causa de la migración es que los padres buscan para sus familias un mejor nivel de vida donde puedan tener una educación de calidad y un mejor ambiente al que tenían antes. Las familias no consideraron los problemas de manejo de sus jóvenes en la ciudad y pues sus necesidades particulares de aprendizaje del castellano en Lima. Los padres se integraron mediante la venta de artesanías y de cerámica eh, al mercado pues, peruano e internacional, de manera tal que llegaron a ser distinguidos de los demás pueblos por sus característicos diseños. Pero para los jóvenes y niños Shipibo Conibo no fue tan fácil debido a que comenzaron a sentirse limitados al aprendizaje de las reglas y usos de las normas del castellano de la escuela, ya que eran pues mucho más complejas que aquellas a las que ellos estuvieron expuestos en las escuelas de las comunidades. El idioma que habla esta etnia es el castellano amazónico y no tiene ninguna similitud con el castellano de Lima. La mayoría de sus madres pues eran artesanas y muy probablemente pues no, sus padres no disponían de tiempo suficiente para poder apoyarlos en las actividades propias de la escuela. Una vez que los niños y los jóvenes se involucraron en el sistema educativo limeño, entendieron que habían llegado a la mejor de las posibilidades
que se les había presentado hasta ese preciso momento. Cuando ellos comenzaron a asistir a la escuela de Cantagallo, se dieron cuenta que no poseían las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la ciudad de Lima, sus costumbres y el lenguaje propio de la escuela pública en esa ciudad, ya que en casi todos los casos la presencia de adultos del entorno familiar no ayudó a generar procesos de aprendizaje, sino que más bien fue mientras ellos mismos interactuaban en la ciudad que comenzaron a generar herramientas y posibilidades de entender las reglas de esa ciudad y el lenguaje que sus compañeros y sus profesores de aula utilizaban en la escuela. Bueno, el proceso de adaptación de estos niños y jóvenes a la escuela se vio beneficiado por las estrategias de los maestros para enseñarles, los cuales se limitaban a la repetición y al uso de preguntas y respuestas acerca de textos muy cortos. Por otro lado, los investigadores pudieron obtener esta información mediante entrevistas libres, semipautadas y observación participante. Para el proceso de observación se elaboraron también guías de observación. Estas se utilizaron fundamentalmente para el proceso de visita a las escuelas de comunidades, lo que se hizo con el objetivo expreso de contrastar la información entregada por los estudiantes de Lima. La escuela primaria fue el centro de interés de estos investigadores, ya que posee salones amplios para cada grado, un amplio espacio disponible para la dirección y 3 ambientes amplios para talleres, pero en aparente estado de abandono. La observación de clases fue posible gracias al apoyo del encargado de la dirección en ese momento y a la apertura de los profesores de aula. Como resultado de esta investigación, en este estudio de caso realizado a los estudiantes Shipibo Conibo de Ucayali, pudimos observar que el diseño metodológico central que utilizaron los investigadores para evaluar la integración y forma de aprendizaje de los niños y adolescentes que pertenecían a esta etnia, se realizaron entrevistas a los jóvenes graduados de primaria y secundaria que habían concluido sus estudios y que fueron de los primeros grupos que habían llegado a Lima, Perú. Pero no conforme con esto, se hicieron más investigaciones, recolectando datos, haciendo entrevistas libres y observando la participación dentro de los centros educativos donde los niños estaban integrándose. Ellos comentaban que se les hacía realmente difícil integrarse, ya que no podían trabajar en conjunto con los niños de su clase, por cuestión del lenguaje que hablaban. Se pudo constatar que tanto jóvenes como niños se integraron mejor en centros de trabajo. Otros tantos optaron por aprenderse el alfabeto y ellos formaron sus propias palabras, pues consideraban que esto les ayudaba a comunicarse con las personas con las que convivían diariamente. Quedó claro que la desmotivación era el distintivo común a los profesores en las escuelas y que sus estrategias de enseñanza se limitaban a la repetición y al uso de preguntas o respuestas sobre textos cortos. Algunos pertenecientes a esta etnia crearon grupos de integración para defender etnias y esto les ayudó un poco, pero lamentablemente los resultados no fueron del todo favorables, ya que existían muchos obstáculos, desde la falta de interés de los profesores como del gobierno al no tener un sistema gradual para que las etnias de todos los alrededores, no solo los Shipibo Conibo, pudieran integrarse y recibir una educación adecuada para lograr un mejor estilo de vida en una sociedad que les exigía demasiado.